Bien, son las 5:05. Procedemos en este momento con Paola María Anderson y Dewis a dar inicio a la grabación de nuestra clase para comenzar con nuestra actividad. Nosotros quedamos en la última clase el día viernes pasado en los principios constitucionales que dan el basamento a el Código Penal. Nos quedamos en la mitad del listado de articulados que hacen referencia en materia de derecho penal en nuestra Constitución. Hoy vamos a continuar esbozando o describiendo esos principios constitucionales para luego pasar a nuestra parte de la interpretación de la ley penal, y ya el día de mañana vamos a entrar directamente con los delitos en materia penal. La clase de hoy es parte de lo que yo les denominaba el centro duro de la Constitución, y es menester que como línea central, como columna vertebral para el buen desenvolvimiento en la aplicación del derecho, se aprenda concienzudamente esta parte programática de nuestra materia. Antes de entrar entonces al punto que nos habíamos quedado, quería refrescar un pequeño punto de nuestra asignación para que quede en el video y los demás estudiantes en otra oportunidad lo puedan refrescar. Hay un punto que tiene que estar perfectamente claro, y ustedes como estudiantes de la carrera del derecho y futuros profesionales de la misma tienen que tener cada uno de los conceptos básicos completamente discernidos, explicados. Tienen que tener la capacidad exacta de desarrollarlo concretamente, sin lugar a ningún tipo de duda o sin que le quede ninguna arista por cubrir en cuanto a una interpretación, a una respuesta, a algún planteamiento que se le realice. En tal sentido, una pequeña referencia que tiene que quedar claro, lo hago inclusive para que quede en el video, para que todos los demás compañeros lo puedan repasar, es que dentro de las fuentes del derecho penal, del derecho penal, la vamos a dividir en dos categorías: la fuente directa y la fuente indirecta. Por supuesto, dentro de la fuente directa, todos en su mayoría colocaron la ley, está perfecto, la parte sustantiva de la norma. Pero dentro de la fuente indirecta es necesario tener el conocimiento exacto, que ésta se subdivide en fuente indirecta de producción y fuente indirecta de conocimiento. La fuente indirecta de producción va a recaer en el órgano legislativo, que es la casa donde primordialmente se formulan el cuerpo normativo del Estado. Muy buenas tardes, Michael, bienvenido a nuestra clase del día de hoy. Decía entonces que dentro de las fuentes indirectas se va a encargar de la parte de producción de las normativas legales, como órgano central la Asamblea Nacional, que es la casa donde se van a producir todo el cuerpo normativo. De igual manera,
como fuente indirecta de producción de las normas, vamos a tener al Ejecutivo Nacional a través de los diferentes decretos y leyes que emanen del despacho presidencial. Y como último punto de producción de la fuente indirecta del derecho penal, vamos a tener al poder electoral a través de los referendos aprobatorios de las leyes y los tratados internacionales que tengan contenido penal. Muy buenas tardes, Josué, bienvenido a nuestra clase de hoy. Para concluir esta parte de nuestra asignación, completando la respuesta completa, digna y propia de un profesional en derecho, tenemos las fuentes indirectas del conocimiento, que ahí vamos a englobar la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Entonces, fuente directa, la ley. Fuente indirecta, subdividida en de producción y del conocimiento. De producción, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo Nacional con los decretos leyes y el poder electoral a través de los referendos aprobatorios que convoquen de leyes y tratados internacionales que tengan contenido en materia penal. Y fuentes indirectas de conocimiento, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. En cuanto a la costumbre, se sabe que la costumbre va a ser esa reiteración, repetición de los actos de convicción. Muy buenas tardes, Winifred, bienvenida a nuestra clase de hoy. Retomando entonces, en cuanto a la costumbre, se sabe que la costumbre entonces va a ser esa reiteración de actos con la convicción de que son obligatorios, y no solamente es la acción de repetir el acto o de repetir la conducta, aunque necesariamente esta convicción no se haga obligatorio. Muy buenas tardes, Marlene, bienvenida a nuestra clase de hoy. En tal sentido, buenas tardes, bienvenida. En tal sentido, entonces, para concretar nuestra opinión, si se me pide, en cuanto a la costumbre, de conformidad con el Código Civil, puede caracterizarse a la costumbre como una fuente independiente del derecho que nace y desarrolla por su margen de la ley, pero va a ser una fuente subsidiaria solo en cuanto con aplicación supletorio si en algún momento falta una regulación legal en cualquier aspecto. Por supuesto, ya este tipo de situación, con el avance y la progresividad y el estudio el sistema jurídico, que ha avanzado tanto en cuanto al Estado de Derecho, se hace casi poco probable que no haya alguna materia que no se regule, pero debemos saber formular o contestar esta interrogante si en algún momento se nos pide. Bienvenido a nuestra clase, Darwin. Muy buenas tardes. Siendo así, aclarado ese pequeño punto que queda grabado para el video de nuestra clase, para que los demás compañeros lo repasen y tengan claro la forma asertiva y mejor formulada de responder a la hora de que me hagan este tipo de interrogantes, vamos a pasar al punto en donde quedamos la semana pasada. Hablábamos entonces de los principios constitucionales y habíamos quedado, según el listado que yo les había elaborado,
creo que habíamos quedado más o menos en el punto número 15, que me iba a establecer el derecho al debido proceso, artículo 49 de nuestra Constitución. Repito, una parte muy medular que me encanta siempre en la materia hacer énfasis, pues me parece a mí que es uno de los principios fundamentales que debemos mantener, preservar y tener claro a la hora del ejercicio de nuestra profesión. El artículo 49 de nuestra Constitución nos habla entonces de el debido proceso y nos dice que se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Reza el principio del artículo 49 de nuestra Constitución. Consideró entonces que es la más importante, una de las más importantes garantías constitucionales que las personas van a tener frente a las actuaciones del Estado. Además del derecho de acceso a la justicia y del derecho de tutela judicial efectiva para poder controlar el sometimiento al derecho de todos los actos y actuaciones de las autoridades. Es que toda actuación de las mismas cumplidas en el ejercicio del poder público es necesario entonces que el ciudadano tenga absolutamente todas las garantías necesarias para poder defenderse ante las actuaciones del Estado. Muy buenas tardes, Helen, bienvenida a nuestra clase de hoy. Hablábamos entonces, para nuestra compañera que se acaba de incorporar, de el debido proceso. Les decía que es la más importante de las garantías constitucionales que las personas van a tener frente a ¿qué? Frente a las actuaciones del Estado. Además del derecho al acceso de la justicia y del derecho a la tutela judicial efectiva, para poder controlar el sometimiento al derecho de los actos y actuaciones de las autoridades. Es que toda actuación de las mismas cumplidas en el ejercicio del poder público y de acuerdo al desarrollo y al curso de un debido proceso legal, de acuerdo con ¿qué? Con las normas establecidas en nuestra Constitución y en las leyes. Es decir, conforme al principio de ¿qué? El principio de legalidad, que no solo debe guiar la actuación de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional, sino todas las actividades, absolutamente todas las actividades desarrolladas por todos los órganos de la administración pública. De ahí la gran importancia que tiene este derecho al debido proceso, porque va a enmarcar absolutamente todas las garantías procesales en todos los órganos del poder público, en cualquier ámbito administrativo o penal. Esa garantía al debido proceso, con esa extensión, como ha ocurrido en todas las constituciones contemporáneas, ha sido perfectamente y muy bien desarrollada y detallada en
el artículo 49 de nuestra Constitución, la que se aprobó en el año 1999, como una garantía suprema dentro de todo el marco del Estado de Derecho, denominándose como tal al debido proceso. Si lo pudiéramos definir, el debido proceso, diríamos que es aquel proceso que va a reunir o que reúne las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Repito, un segundito. Muy buenas tardes, Rosimar, bienvenida a nuestra clase de hoy. Si a mí me pidieran definir qué entiendo yo como el debido proceso, les diría que es una garantía suprema dentro de un Estado de Derecho. Y lo definiría como aquel proceso que va a reunir las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. De manera que cualquiera que sea la vía que se escoja para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho a la defensa de la parte y la posibilidad, por supuesto, de obtener una tutela judicial efectiva. En tal sentido, nuestro artículo 49 de la disposición nos va a disponer que el debido proceso se va a aplicar a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo grado y en cualquier estado en que se encuentre la investigación o del proceso. Repito, nos consagra entonces el articulado constitucional que la defensa y la asistencia jurídica, es decir, el derecho a tener un abogado que nos defienda, debemos tener claro que este derecho a la defensa y a la asistencia jurídica va a ser en absolutamente todas las actuaciones, bien sea judiciales o administrativas. En tal sentido, la defensa y la asistencia jurídica van a ser derechos inviolables en todo el grado y en cualquier estado en que se encuentre la investigación del proceso. Toda persona entonces tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se les va a investigar. Repito, toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le va a investigar. Debe poder acceder a las pruebas que se tienen en su contra y debe disponer del tiempo suficiente y de los medios adecuados para poder ejercer su defensa. En tal sentido, serán nulas
las pruebas que se obtengan mediante la violación de este debido proceso. Repito, las pruebas que se obtengan no tomando en cuenta estos preceptos constitucionales se tienen que declarar como nulas. Toda persona entonces declarada culpable tiene el derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas, por supuesto, en esta misma Constitución y en la ley. Pero es importante entender y desarrollar que toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe en materia con los hechos y las pruebas lo contrario. De igual manera, establece nuestro articulado número 49 de la Constitución que toda persona tiene derecho a ser escuchada, a ser oída en cualquier clase de proceso. Les hago este señalamiento constantemente